A continuación, daremos inicio al panel Promoción de una cultura de bienestar como catalizador de una mejor sociedad. Contamos con un destacado panel compuesto por Holger Polman, Jorge Cari y Gloria Maldonado. Gloria es una ejecutiva chilena-canadiense con más de 27 años de experiencia en gerencias y dirección en los sectores público y privado. Actualmente preside los directorios de Correos de Chile y ENAP. Es miembro del directorio Haptec, asesora del Consejo Asesor Global de Ingeniería y Energía del G100 y miembro de Chapter 0. Jorge es presidente de CNN Chile y previamente CEO de Turner Chile, donde lideró ejecutivamente Chilevisión, TNT Sports y HBO Max, entre otros. También fue vicepresidente legal, regulatorio y de contenidos en BTR y miembro del estudio de abogados Cari y compañía. Cursó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Duke University School of Law en Estados Unidos. Finalmente, Holger es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, donde estudió Administración de Empresas y Negocios y MBA en el University of Miami. Fue director de operaciones y CEO en Sky Airline, cargo que dejó después de 5 años para asumir como presidente ejecutivo, siendo este su rol actual dentro de la empresa. Además de lo anterior, es parte del directorio de la Cámara de Comercio de Santiago, de ICARE y de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. Moderando este panel tenemos a Carmen Luz Morales. Ella es directora ejecutiva de Way Up, socia de RedMad, directora en Juntos por la Reinserción y profesora de MBA en Estrategia y Gestión de Personas. Experta en futuro del trabajo, empleabilidad y desarrollo organizacional. Es speaker internacional y ha sido reconocida como una de las top 4 influencers en recursos humanos en Chile. Los dejo con este tremendo panel. Muchísimas gracias, José Ignacio, por esa tremenda presentación. Y acá les doy la más cordial bienvenida a este panel. Holger, Jorge, Gloria, estamos muy contentos de tenerlos acá para hablar sobre cómo el bienestar puede ser un catalizador de una mejor sociedad. Y para comenzar, me gustaría comenzar contigo, Holger. Principalmente, me encantaría saber cómo ustedes han hecho este desafío tan grande de trabajar y poder rentabilizar en una industria low cost, sin que esto sea a costa de las personas. ¿Cómo han podido ir creciendo y gestionando esto de haber sido mucho más eficientes, pero sin embargo, siempre manteniendo el compromiso que Sky tiene con los Skyers? Sí, nosotros, bueno, el cambio de modelo de negocio lo iniciamos a fines del 2015, pero tenemos todavía la data del 2014, que la tarifa media de nosotros el 2014 para vuelos nacionales fue aproximadamente $99. Y este año la tarifa media es aproximadamente $45. Entonces, en estos 10 años hemos podido bajar los precios o la tarifa media por tramo en más de un 50% cuando la inflación ha sido un 30%. Entonces uno dice... chuta, debía haber pasado de 99 a $130 y en realidad está mucho menos de la mitad. Y todo eso lo hemos hecho, yo creo que con la convicción de que para hacer las cosas diferentes tenemos que lograr ser más eficientes, pero al mismo tiempo mejorar todas las prácticas de la empresa. Y ahí está que yo creo que es como romper los paradigmas, porque cualquiera... me podría haber dicho, hoy te puedo mejorar los estándares de seguridad aumentando el presupuesto, es decir, aumentando el costo, o mejorar la experiencia del cliente aumentando los costos, o mejorando el clima organizacional y aumentando los costos. Pero el desafío que nosotros queríamos hacer era cómo podíamos bajar el costo y al mismo tiempo mejorar la experiencia del cliente, mejorar el clima organizacional y mejorar los estándares de seguridad en general que teníamos. Y eso yo diría... era lo difícil de poder lograr todas estas cosas. No queríamos hacer tampoco el concepto del low cost rasca, sino queríamos hacer un low cost de calidad. Y para nosotros, y yo creo que esto también en parte es de la formación desde que mi viejo fundó la compañía, es que le estamos dando mucha importancia al tema de las personas. Cuando hicimos el tema del cambio de imagen, el cambio de imagen de nosotros también se ancla en la cultura organizacional, en gran medida, porque creemos que si tu imagen corporativa se ancla en la cultura organizacional, se proyecta con mucho más fuerza la flecha. Y la flecha
está metida incluso en la imagen de nosotros, en la K que está invertida y apunta también hacia adelante. Entonces ese es el concepto, y también en la cola, los estabilizadores horizontales del avión, si tú miras el avión por debajo, está la flecha y también está apuntando hacia adelante. No sé si se han fijado, pero en un lado del avión, Sky está escrito con la K al revés y en el otro lado está bien escrita la K. No, nunca me había fijado, pero Y eso encuentro era apasionante la idea de que la flecha el apunte entenderlo. apunte siempre hacia adelante. Entonces, el desafío realmente era gigante, era romper el paradigma. Entonces, para eso tuvimos que salir a buscar referentes en otras partes del mundo, no acá, porque también esto de darle la vuelta a las cosas era dejar de tener estas dos frases típicas de decir, no, es que siempre se ha hecho así, o es Sí, que claro. en la competencia lo hacen así, y decir, esas eran como las anclas que teníamos y que teníamos que votar y teníamos que cambiar y usar referentes internacionales de mejor nivel. Y en el tema justo, o sea, un tema es que queríamos mejorar la imagen de la compañía, pero sabíamos que para que fuese más potente el cambio y más alineado el cambio, teníamos que hacer la imagen también con un proceso de descubrimiento de cultura. Y en ese espacio hay un rol protagónico tuyo. Yo sé, te sigo en redes sociales y veo cómo te juntas cada cierto tiempo para dar la bienvenida a las personas que están integrándose. No todo el mundo se da el tiempo siendo presidente de una compañía de realmente compartir, darse a conocer, presentar y mostrarse tan cercano. ¿Cómo lo haces primero para la agenda, para efectivamente priorizar el bienestar de las personas por sobre todo el día a día, que seguramente el tiempo debe ser bastante escaso? Sí, es que primero tiene que gustarte hacerlo. Entonces, yo creo que si te gusta hacerlo, vas a encontrar el tiempo como para poder hacerlo. Y la verdad es que yo disfruto poder conocer a las personas nuevas que se van integrando a la compañía, pero también disfruto tener estas sesiones. Aunque en cierta medida podría sacarte un poco de la zona de confort el preparar estas actividades, pero después cuando las estoy haciendo, además de que me sirven de aprendizaje a mí, también me sirve al mismo tiempo para conocer más a las personas. Entonces, hago esto hoy día en la mañana, hice la bienvenida de este mes a los nuevos Skyers, pero también todos los años tenemos un programa de mentor coaching donde yo hago de mentor y coach al mismo tiempo para un grupo de ejecutivos de niveles distintos, pero son los talentos que tenemos dentro de la organización y que estamos tratando de ayudar a entregarles las herramientas para ser mejores líderes, básicamente. Entonces, yo me involucro en esas cosas, participo en forma activa, pero no necesariamente, quiero decir, fueron ideas mías, sino que son ideas que nacieron de las personas, del equipo de personas, porque también algunas de estas iniciativas, la de la bienvenida la teníamos de antes de la pandemia, pero también te pasa que cuando entramos en la pandemia y tienes que uno de los valores de nosotros es ser cercano, y esto del trabajo remoto, tú dices, chuta, puede romper este valor de la cercanía que para nosotros es tan importante. Nosotros dijimos, es justamente donde más cuidado tenemos que poner es en no perder la cercanía a través de la flexibilidad del trabajo remoto. Y para eso creamos más rituales que los que teníamos antes, más actividades donde nosotros podíamos reforzar el tema del valor de la cercanía. Y yo creo que lo mejor que puedes hacer como organización es que todos dentro de la organización lo practiquen de alguna forma. Entonces, y yo creo que el máximo líder de una organización tiene que ser el primero en dar el ejemplo también. Sí, sin duda cuando visualizamos y tenemos un role modeling que es bastante cercano, es mucho más fácil. Y en ese caso ahí conecto muy bien con toda tu experiencia también estando en los directorios de NAP y también en el de Correos de Chile. Una de las cosas fundamentales es que sin duda estos temas son relevantes y que hay que poner a las personas al frente. Y además tú, estando con ese nivel de responsabilidad, participas mentoreando a mujeres en las caminatas de voces vitales, también participas en RedMap. Y eso es parte de vocación también, porque tiene que ver con apoyar al resto. Y desde ahí te quiero preguntar, ¿cómo visibilizas o tú entregas ese valor a las personas que están, a las mujeres que has visto y has impactado en estas conversaciones y en las mismas organizaciones donde estás? Mira, una de las cosas que me tocó impulsar en ambas empresas es la creación de programas de inclusión, diversidad y género, con mucho éxito, fíjate, que ha sido muy potente
cada una con un foco distinto, porque los profesionales, los perfiles, los focos son distintos. Una empresa tiene mucho más ingenieros, por así decirlo, petroquímicos, etcétera, y la otra más bien carteros y gente que trabaja en sucursal, son perfiles distintos, pero en ambas hemos hecho un esfuerzo muy grande por potenciar, yo te diría que distintas miradas, donde yo también, por mis motivaciones personales, también le meto mucho el tema de la innovación, porque creo que uno tiene que desafiar las culturas al interior de las empresas para justamente no hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, sino que mirar fuera de la caja, como has hecho tú. Y desde esa perspectiva, empujar a las empresas a ir un poco más lejos. Una de ellas tiene un 32% mujeres, hasta en cargo jefaturas, ¿no es cierto?, hasta el directorio, que tiene un 60% mujeres. La otra no, la otra estamos más bien en el orden del 14%, ¿no? Pero haciendo esfuerzos permanentemente para que las aún así mujeres mayor nos al promedio acompañen. nacional, digamos que es un 12%. Sí. Pero efectivamente mi experiencia ha sido fortalecer los programas de liderazgo al interior de las empresas. Creo que eso nos aporta a fortalecer las culturas y la propia operación cuando tú vas mejorando los liderazgos y mostrar de que en este espacio y en esta sociedad distinta en la que vivimos hoy tienen que caber todos, ¿sí? Entonces, los programas, las capacitaciones, las formaciones, los talleres y todas las cosas que estamos haciendo en forma permanente tienen que ver con impactar en esos ámbitos en ambas instituciones. Y sin duda, hoy día, bueno, después de la Roundtable y que efectivamente ya el modelo anterior, que lo que nos explicaron a todos en la universidad era que efectivamente el rol era maximizar la rentabilidad del accionista, hoy sí nos debemos a nuestros stakeholders. Y desde ahí ha cambiado muchísimo este modelo. Les quiero preguntar también, ¿qué cambios han visto? ¿Les ha tocado transicionar, por ejemplo, en las mismas empresas que estás liderando tú? Mira, en el directorio nos preocupa tanto los temas de operación y por supuesto estados financieros como el tema de personas, el tema de la sostenibilidad, el tema del relacionamiento comunitario. Nosotros somos una empresa compleja en el caso de ENAP, ¿no es cierto? Y las comunidades no siempre han querido ENAP ahí. Puede que en estos últimos 2 o 3 años no hayamos tenido episodios, pero antiguamente había unos episodios de contaminación compleja y la gente se enojaba. Entonces, construir este tipo de confianza, reconstruir puentes con las comunidades es parte de la labor que estamos haciendo justamente desde el área de personas. En el tema de correo un poco distinto, porque la gente quiere mucho su cartero, hay una vinculación afectiva, hay gente que lleva 20, 30 años con el mismo cartero, que lo ve para la Navidad, que a veces lo invitan a pasar, las personas que están más solitas, ¿entiendes? Entonces es distinta el relacionamiento, no es una industria compleja ni peligrosa y por lo tanto la cosa fluye distinto, pero siempre estamos fortaleciendo, en el caso por ejemplo de correo, los niveles de servicio y cómo yo atiendo a mi cliente y que el cliente se sienta cuidado en este proceso, ¿te fijas? Entonces siempre tenemos que estar trabajando en el área de personas. Yo creo que las empresas tienen ese deber hoy día de fortalecer su capital humano, de darle herramientas para mejorar, pero también darle herramientas para pensar fuera de la caja. Yo creo que es crucial hoy día cuando la obsolescencia tecnológica te obliga a estar repensando tu modelo de negocio casi que mes a mes. Tú tienes que tener a la gente preparada para salir a pensar distinto. Y eso es, para mí, fortalecer el área de personas. Sin duda tienen un tremendo desafío hoy día con todo lo que es inteligencia artificial y mantener los modelos de negocio vigentes. Claramente es un tremendo desafío poder hacer que las áreas de personas preparen a los ejecutivos, personas, colaboradores a esta disrupción y estos cambios que se vienen. Y desde ahí, claro, hay múltiples soluciones. Y ahí, Jorge, yo creo que el periodismo de solución, todo lo que visibilizan, todo lo que ustedes hacen, sin duda, es tremendo aporte social y también es muy grato, por ejemplo, el poder entender estos programas que vienen, por ejemplo, pares improbables, pares impares, sanamente. Tú eres
un apasionado por el bienestar por las personas y por generar cambios sociales. Y desde ahí te quiero preguntar, ¿cómo llegas a eso? ¿Cuáles fueron los drivers que te llevan a tomar decisiones y decir, quiero visibilizar esto? A ver, yo te diría, cuando estás dirigiendo un medio, es bien ingrato, porque tienes que hacerte cargo probablemente de las cosas más complejas de la sociedad. Tienes que estar mirando las crisis, tienes que estar mirando los desencuentros, tienes que estar permanentemente en un ciclo de noticias y al mismo tiempo con el dictum del rating, donde al final del día todos sabemos que si hay un acontecimiento muy espectacular, probablemente va a pasar por encima en rating de un encuentro como este, por profundo que sea. Entonces, es difícil tomar en un medio de comunicación decisiones que signifiquen salirse un poco de la caja y decir vamos a privilegiar otras cosas porque estamos construyendo algo que tiene que ver con un principio de arquitectura social o política, en el sentido de la polis, donde todos vivimos, versus lo que te está dando en un mundo desafiado, y los medios están desafiados. Es un momento en que los medios están pasando por un trance en que sus modelos de negocio están muy cuestionados, etcétera. Es bien difícil hacerlo. Yo te diría que lo que nos pasó a nosotros es que nos juntamos un grupo de gente. Esto siempre, como ustedes muy bien lo han dicho, no es una persona, es un equipo. Nos juntamos un grupo de gente que estamos medio loquitos, a locos lindos, como dicen los argentinos, y que creemos que hay ciertas cosas que tenemos la misión de hacer porque al final del día nos gusta. Estamos conectados, como decía Holger, con estas cosas y nos dimos cuenta que hay una mirada de Chile que los medios no recogen, que es el que Chile puede. Estamos todos con la sensación de que Chile no puede y las noticias todos los días nos están diciendo que Chile no puede y la verdad es que Chile puede. Entonces nos metimos en todo el área futuro de CNN Chile a hablar de las cosas que están bien o que pueden estar mejor y ahí le dimos el paraguas del futuro. Entonces CNN Futuro habla de la ciencia, habla de las cosas en que Chile puede hacer cosas muy buenas. La Gloria es gran promotora de los encadenamientos industriales. Entonces, al final del día, cuando uno empieza a hablar del litio y de la energía solar y del viento y de los data centers y lo que se puede hacer, se empieza a dar cuenta que Chile tiene muchas oportunidades. Tiene oportunidades porque sus líderes son buenos, porque tiene empresas que son importantes y son referentes a nivel latinoamericano y muchas veces a nivel mundial. Entonces, mostrar eso para nosotros empezó a ser como una cosa muy fuerte. El emprendimiento, tenemos un programa que se llama Startups, o Apps en realidad, con Endeavor. Tenemos un programa que se llama Divergente, que son la gente que piensa diferente con la Universidad Adolfo Ibáñez. Somos coproductores del Congreso del Futuro, donde entrevistamos a Darwin. De enero, todos los enero, imperdible. Entonces nos empezamos a meter en eso. Pero al final del día, para ir a tu pregunta, en lo personal, ¿qué me pasa a mí? Yo soy un producto de la terapia. Yo me he terapiado en la vida y yo creo que es muy importante que uno tenga autoconocimiento. Y creo que es muy importante para nivel social, individual. Entonces, cuando yo y el equipo empezamos a darnos cuenta de los grandes problemas que tiene Chile, el gran problema de salud mental que tiene Chile es gigantesco. Cuando vemos... sobre todo después de la pandemia, lo que se ha producido, uno se da cuenta que si no podemos hacernos cargo del problema de salud mental que tenemos, al final del día es como, podemos hablar de todas estas oportunidades que tiene Chile, todas estas cosas fantásticas, pero al final del día si no tenemos el motor, que es personas sanas, personas que se autoconocen, personas que están emocionalmente equilibradas, al final del día las sociedades se disrumpen. Por muy bien armado que esté todo y por muy bien marketeado que esté todo, al final del día si la estructura o la base no es sólida, esto se muere. Al final del día, por eso que nos metimos en un programa que se llama Sanamente, que es un programa que es el primer programa de salud mental en la historia de la televisión, donde hablamos básicamente de bienestar individual, bienestar social, bienestar en las empresas que se traducen en un empleado, un colaborador que está contento y como está contento, la empresa al final del día está mejor, la sociedad está mejor, la familia está mejor y se empiezan a producir estos concatenamientos emocionales muy importantes. Y eso fue muy relevante y es un programa que nos tiene muy orgullosos, que ya tiene varias temporadas donde estamos trabajando con la Fundación Rasmus y con CAP en todo lo que es este ecosistema. Recibimos un premio en Harvard
nos sentíamos lo más reconocido. Y me tocó a mí hablar en Harvard sobre la salud mental. Yo ya no podía creer un terapiado hablándole a los gringos. Pero muy bueno. Y la otra cosa que nos pasó, que tú te refieres del programa Pares Impares, es Qué maravilloso la ese desigualdad. programa. Quiero decir y quiero contar que efectivamente el primer programa fue un lanzamiento donde se mostraban dos realidades de una persona que había estado privada de libertad con un juez. O sea, por favor, Con un fiscal. búsquenlo. Fiscal. Con un fiscal. Con un fiscal. Y la verdad es que fue tremendamente inspiracional. También Sí. está en acompañamiento por el 3xI. Fue realmente, Sí. estábamos todos, los que estamos en el directorio juntos por la reinserción, estábamos tremendamente conmovidos por ese momento. Ese programa es muy especial porque cuando hablamos de Chile y hablamos de los dolores de Chile y la desigualdad, lo que estamos, al final del día tiene que ver con que no nos conocemos muchas veces. Y cuando Holger habla de los desayunos y tú hablas de los desayunos, al final del día es salir de la incomodidad de no poder ver al otro. ¿No? Porque ver al otro muchas veces o estar con el otro es incómodo y uno se queda en su espacio de comodidad y no quiere salir. Y a mí yo tuve una experiencia casi espiritual porque fui a uno de los encuentros del ENVIS, que es el Encuentro Nacional de Vinculación Social, que fue en Ensenada este año, maravilloso. en enero. Y ahí me conecté con la Fundación 3xI, a quien conocía mucho, y con Sergio Cardone, con Alfredo Moreno y con gente muy valiosa que están haciendo cosas muy buenas por Chile. Y al final del día tuve yo una experiencia que fue especial porque nos juntaron en unas mesas y venía caminando a sentarse con nosotros una persona que no podía ser más diferente que yo. Mujer, de región, de otra edad, de otra educación, condición social probablemente, ecosistema, la forma como se vestía, para mí era diferente. Y yo también con ella, yo me daba cuenta que eran unos espejos. Ella me miraba a mí y decía, probablemente este tipo no tiene nada de lo que yo puedo considerar valioso en la vida. Y nos pusimos a conversar, y esas cosas que en primera ronda, que estuvo medio incómodo, y para efectos del anonimato voy a decir que se llamaba Juana, pero no se llamaba Juana, pero Juana resultó que ella contó que ella era peluquera de un pueblo rural en la Araucanía, y que ella lo que se dedicaba era, lo que le gustaba su trabajo, que podía cortarle el pelo a los adolescentes, que les pedían los cortes los futbolistas, etcétera, y que ella podía conversar con ellos y les podía hacer cariño figurativamente y preguntarles sobre su vida, porque se daba cuenta que estaban muy solos y que ella creía que la labor que ella hacía era muy importante para su comunidad, porque además ella dijo, yo lo pasé muy mal cuando era chica, a mí mi papá me golpeaba y me trataba muy mal y yo crecí con esta sensación de que esto no estaba bien y me prometí que cuando yo fuera grande yo lo que iba a hacer es que no le iba a hacer esto a otro, y no solamente no se lo iba a hacer, sino que me iba a preocupar de poder dar vuelta a mi historia para favorecer a otros y darles lo que yo no había tenido. Entonces, de repente cuando terminó la mesa, yo amaba a Juana, o sea, la encontraba la mujer más increíble que yo había conocido en mi vida, estaba dispuesto a conversar con ella, a hacer cosas. Entonces yo dije, esto es una experiencia que yo no puedo quedármela para mí, yo tengo que decirle al equipo, tenemos que hacer algo, y había ya esta idea en ciernes de hacer un programa que mostrara que al final del día es el encuentro de los improbables, los pares impares, tiene que ver con este encuentro de improbables que yo con la Juana no tenemos nada en común, y si no nos hubiésemos podido encontrar, no habríamos encontrado el valor en el otro. Y Juana inspiró en mí algo que generó algo que probablemente a otra gente le va a ayudar. Entonces, al final del día, son esos concatenamientos emocionales que hacen que las sociedades puedan funcionar mejor. Y nosotros creemos, y con esto termino, que estas son las bases al final del día para el Chile que se puede. O sea, si hay un Chile que está emocionalmente sano y un Chile que está socialmente conectado, no nos para nadie. Porque ahí le empezamos a meter todas las otras estrategias que tenemos y las cosas que tenemos, que sabemos que tenemos, que es capital humano, tenemos la geografía, la diversidad, la diversidad geográfica. Chile tiene el 80% de los ecosistemas del mundo, tiene los cielos más espectaculares, tiene la radiación solar más increíble del planeta, tiene, bueno, para que ustedes saben mejor que yo lo que tiene. Entonces, como que hace sentido, y eso al final del día termina siendo fantástico porque es entretenido, nos entretenemos mucho. O sea, es como Futuro termina siendo como el lugar donde de este laboratorio de ideas, de concatenaciones, de gente, de relacionamiento. Yo estoy aquí por Futuro,
No estoy por CNN, las noticias que son muy importantes, la cadena más importante del mundo en noticias, todo lo que ustedes saben, pero yo estoy sentado aquí por futuro. No estoy sentado aquí porque ustedes me quieren preguntar cómo es cubrir las noticias 24 horas. No, y sin duda en el futuro todo lo que tiene que ver con bienestar es un tremendo desafío para las personas, sobre todo con los niveles de estrés que existen hoy día en las organizaciones. De hecho, según el Institute for the Future, una de las principales habilidades que se van a requerir para los directivos es poder gestionar la carga cognitiva de los equipos, para poder entender cómo redistribuir y cuándo redistribuir tareas, cómo manejarse y cómo gestionar en sí que el equipo esté en su buen rendimiento, en un máximo nivel de tensión soportable. Y desde ahí una de las preguntas más relevantes, yo sé y que en este país lamentablemente la mayoría de las empresas no tiene la posibilidad quizás de tener gerentes de recursos humanos o un gran porcentaje que sí tiene los espacios para tener gerentes de recursos humanos en temas de personas, siempre tienen que pelear los presupuestos. Es difícil ahí. Y yo les pregunto, ustedes han estado en directorios, ¿cómo? Bueno, Jorge, nosotros nos conocimos en un 3xI y desde ahí siempre han tenido niveles de conciencia bien profunda. A los tres los conozco y en algún minuto de la vida me conmueve su relato desde cómo visibilizan el mundo, cómo son líderes que realmente quieren impactar. Y las áreas de personas que hoy día nos están escuchando, por supuesto, necesitan entender cómo enfrentar estos directorios, cómo enfrentar estas propuestas, cómo mostrar que realmente el bienestar de las personas, si bien puede que no tenga una rentabilidad inmediata o no pueda o tenga que competir con otros presupuestos, sí se requiere que se inviertan las personas porque en el fondo de aquí a futuro claramente garantiza la sustentabilidad y la sostenibilidad del negocio. ¿Cómo visibilizas tú esa posibilidad para...? O sea, yo creo que es parte del rol del directorio hoy en día, el tema de la cultura organizacional. Si tú no entiendes un poco también a tu pregunta anterior, el tema de generarle valor a la organización, solamente pensando en maximizar el valor para el shareholder, ya no tiene sentido hoy en día. La verdad es que esto le está agregando indirectamente más valor y más seguridad a los retornos futuros al shareholder. Si te preguntas, si te preocupas de la relación con todos los stakeholders y esta cuestión ya de hacer gestión solamente para el accionista, es como más bien si tú te concentras en generar valor para todos los stakeholders y en desarrollar una relación de confianza con todos los stakeholders, a través de eso terminas generando valor seguro en el largo plazo para los accionistas. Y en ese sentido, desde el directorio tienen que estar preocupados en que la organización tenga esta capacidad de gestionar la relación con todos los stakeholders y al mismo tiempo que la cultura sea organizacional esté metida incluso como parte de la estrategia, sea para mi gusto, y así como decía Peter Drucker hace tiempo atrás, que culture eats strategy for breakfast. Y al final no quiere decir que la estrategia no es importante, pero las dos cosas son importantes y tienes que, ojalá, tenerlas súper alineadas tanto la cultura como la estrategia. Entonces, eso es parte de la responsabilidad del directorio. Vengo llegando a hacer un curso de directores en el IOD en Londres y es parte esencial, es el tema de qué es lo que más te forman en este instituto de directores, es liderazgo, estrategia, y dentro de eso el tema de la cultura también son partes esenciales y todo lo que es el tema de la gestión de stakeholders también. Y después el rol del director en general, pero es que hoy en día se espera que esto es parte de la responsabilidad de los directorios y en ese sentido yo creo que las organizaciones han ido migrando. Conversábamos un poco antes que tradicionalmente los gerentes de personas y los de tecnología le reportaban al de finanzas y porque el gerente general no quería tener más reportes o cosas así por el estilo. Yo creo que la mayoría de las organizaciones más modernas es que el gerente de personas reporta directamente al CEO de todas maneras y también tiene una relación. Yo cuando alcancé a estar 6 años como CEO de Sky y en esos años mi oficina estaba al lado de la oficina del gerente de personas y al lado de todo el equipo de personas. Esa era la gente que yo tenía más cercana dentro de la organización, porque
para mí es súper importante el relacionamiento de las personas. Y cuando lo digo yo para mí, yo he tenido experiencias de ir para afuera a actividades con otros gerentes generales y hemos visto presentaciones, no sé, pues, de Google, de Cisco y todas las cosas, y lejos el área que más interés generaba de todas las conversaciones, estamos hablando de empresas de tecnología, lejos el área que más interés y que más preguntas generaba era cuando venía el gerente de personas a hablar de cómo ellos manejaban la cultura y la organización. Eso es donde por lo menos, y todos estos ejecutivos de Chile, que éramos como un grupo de 30 ejecutivos de Chile, lejos lo que más les interesó fue la interacción con el gerente de personas de la otra compañía. Entonces, existe, y puede ser que exista el concepto este de que como que a los CEOs les importa menos o a los directores les importa menos. La verdad es que es todo lo contrario. Yo creo que es fundamental, y si tú no tienes eso como una parte importante de las cosas con las que tiene que participar el directorio, como el tema de la cultura, el desarrollo de la cultura, el cómo va todos los procesos de personas en general, y no tienes visibilidad de eso, o sea, para mí al mismo tiempo, pues estamos hablando de empresas grandes, las empresas chicas es más difícil poder hacerlo, pero porque una empresa chica, el rol del gerente de personas lo hace el mismo gerente general, se podría decir, pero con poco conocimiento, poca conciencia a veces de lo que está haciendo. Pero yo he visto también el caso de Google acá en Chile, no tienen una gerencia de personas. Los procesos de personas son responsabilidad de cada uno de los gerentes, al final. Y yo creo que eso pasa también con la tecnología hoy en día, porque la tecnología, antes tú tenías un CIO que era como el zar de tecnología y que tenía que asesorar a todas las personas dentro de la compañía. Ahora cada director de área es responsable de la tecnología en su área. Y el CIO más bien hace una especie de coordinación entre los distintos directores de área para que se compartan los datos, para que exista un cierto nivel de asesoría de elegir adecuadamente la tecnología que se necesita el día de mañana. Pero el rol del CIO yo creo que también ha pasado a ser mucho más relevante junto con el rol del director de personas. Y que en el caso de nosotros lo llamamos de personas hace rato y no de recursos humanos tampoco. Yo creo que las compañías como que han ido evolucionando en ese sentido, porque al final, y aquí me quedo con una cuña que le escuché por ahí por el 2016 al CEO de Oracle, decía que it's all about people. Y la verdad es que es eso, es personas, en cuanto a la gestión de personas, en cuanto a tu relación con los entornos, con los clientes. Al final es todo tema de relaciones con personas. Y ahí viene lo importante de estar abierto siempre a la interacción. Por eso yo, no es que me consiga, pero yo he participado en 5 3x ya también, y lo encuentro, y me maravilloso. encanta. Lo encuentro súper bonito. Y al final tú dices, pero ¿cómo tienes, de dónde sacas tiempo para hacerlo? Bueno, si te gusta, de alguna forma te lo dais. Y creo que es necesario para la sociedad seguir manteniendo ese diálogo. Creo que nosotros hemos ido en el camino equivocado también en las últimas décadas, de ir separando un poco el rol político del rol de la empresa. Yo incluso me consideraba partidario de que no existiera interacción entre políticos y empresas, y hoy en día reconozco que es un error, porque el diálogo tiene que existir, y ojalá que podamos recuperar en algún momento. Esto, no sé, pues vino la delegación de Lula hace poco aquí a Chile y los ministros estaban vendiendo servicios a la empresa brasilera. Eso no lo veo nunca, no pasa acá. Es como, ¿cómo podemos empezar a dialogar y diseñar los productos y los servicios del futuro que producen las empresas chilenas, para que todos los políticos quieran ir a promover esos productos también, para que a las empresas chilenas les vaya bien? Porque si le va bien a la empresa chilena, le va bien a la sociedad chilena. Y es todo un círculo virtuoso que podemos entrar, que nos va a costar un tiempo cambiar la dinámica, porque yo siento que estamos metidos en un círculo vicioso en este momento, de falta de confianza, del cual nos está costando mucho salir. Sin duda. Y alguien dijo una vez una frase que es muy certera, me marcó mucho: los ojos están donde los pies pisan. Y efectivamente, para poder aprender eso hay que tener esa cercanía. Y aquí, por ejemplo, en el espacio de Voces Vitales, tú en de mentoría,
te ha tocado casos de mujeres. Y de hecho, se puede poner, gracias al acuerdo que firmaron las ICHAR-TET, ya tenemos cómo medir indicadores de género en directorios para que no solamente sea importante, sino además sea medible y rankeable entre empresas. Esa fue un golazo del área de esta organización de recursos humanos que disponibilizó eso a través de ICHAR-TET. Y aquí te pregunto, de alguna de esas experiencias de caminata, de mentorear, de estar cerca de las personas, ¿cómo lo viviste? Mira, yo creo que llevo ya 5 o 6 experiencias, ya he perdido la cuenta de participar. Esto es una iniciativa que se hace el 8 de marzo, pero es el fin de semana de la semana del 8 de marzo y se hace al mismo tiempo en 150 ciudades del mundo. Donde uno camina con alguien que quiere aprender de uno, pero al final, independientemente yo de ser mentora, la verdad es que siempre he aprendido mucho de las mujeres con que me ha tocado. Siempre me han tocado mujeres jóvenes que están avanzando a pasos agigantados en sus carreras, como que ven que ese es mi perfil y me invitan a estar con mujeres excepcionales. Yo creo que es un regalo de la vida el mentorear, la verdad. Me permite crecer, entender, me permite sintonizar, mirar, escuchar. Yo creo que no se trata solo de contar quién soy yo o las audacias y travesías que he hecho que han sido siempre como rompiendo barreras, ¿no? Pero escuchar a otras yo creo que ha sido un regalo. Y creo que me ha servido además, porque como son mujeres profesionales, para traerlo hacia la labor que uno ejerce como directora de empresa, entendiendo las problemáticas que tienen las profesionales hoy día para desarrollarse al interior de empresas que son bien masculinas, como me toca a mí, ¿no es cierto? Y eso me ha permitido, de alguna forma, ir acompañando estos cambios estructurales al interior de las empresas para poder acoger y hacer estas convocatorias que han llamado tanto la atención, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 38 operarias para trabajar al interior de los fierros de Napo. O sea, ya en el meollo mismo, donde no había una mujer, nosotros trajimos 38 y formándolas durante muchos meses. Creo que son esfuerzos por cambiar el futuro y creo que eso lo aprendí un poco conversando con mujeres que habían estado en la minería desde muy joven como trainee y cómo les tocaba hacerse escuchar, que no es fácil. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones me han permitido acompañar procesos distintos luego desde el directorio. Y por supuesto también establecer y acoger las propuestas que tengan que ver con poder aportar a las personas que están dentro de las dos organizaciones principales donde estás y por supuesto todas aquellas también donde colaboras. Es sin duda un tremendo regalo el simplemente decir, bueno, si estoy en esta posición, estoy tan conectado que voy a ir a preguntarle específicamente a la persona qué es lo que necesita. Y desde ahí tú tienes un alcance masivo. Sí, déjame ser práctico, Ya. porque yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, suerte, ya al final del día, es que he tenido muchos sombreros en la vida. Yo partí en Quiere y Compañía, que es una empresa grande, pero no es una empresa gigante. Después estuve en BTR, en la BTR antigua, ¿no? La que se fusionó con Claro. Sí, claro. 8.000 personas, directa o indirectamente. Me tocó durante 10 años estar hasta el 2016, estar en labores de alta dirección de BTR, con operaciones de Arica a Punta Arenas. Y después me tocó hacerme cargo de todos los negocios de Turner en Chile, desde Chilevisión hasta el canal del fútbol, hasta todo HBO Max, y una empresa grande. Y hoy día estoy en CNN Chile, que yo siempre digo que es una pyme con un arsenal nuclear, porque es una pyme que puede votar a un presidente por algún escándalo, pero al final del día es una empresa donde trabajan 150 personas. Entonces, yo hoy día soy más cercano al gerente general, que no tiene recursos humanos, aunque tengo, pero mucho más cercano, porque soy mucho más pyme que lo que era hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo consejos prácticos para los dos mundos,
¿Ya? al mundo de la empresa grande y para lo que nos están viendo probablemente que están en el mundo de recursos humanos. Si estás trabajando en recursos humanos en una empresa grande, date cuenta que tu gerente, tu CEO, es una persona que lo está pasando muchas veces muy mal porque está muy desafiado en un mundo que es muy difícil, muy complejo, con muchas variables. Por lo tanto, cuando te acerques a hablarle de temas de recursos humanos, normalmente te vas a encontrar con una persona que legítimamente tiene una cantidad de prioridades tan grande que termina diciéndote, ok, pero veámoslo más adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es una gran planificador o planificadora y pensar que para lograr que la empresa se mueva hacia una cultura del bienestar, tiene que conocer, la alta dirección tiene que conocer a sus empleados. Y para eso, organicen desayuno, copien las cosas buenas, organicen Los rituales, como desayunos, decía. rituales, una vez al mes, una vez cada 15 días, con el gerente general y con la plana cercana al gerente general, con el comité ejecutivo, como se llame, y hagan desayunos que no tengan otro propósito que conocer a las personas. No es un desayuno de crisis, no es un desayuno para bajar la nueva política de no sé qué, no está hecho para algo, está hecho para conocer. Porque ahí van a darse cuenta que van a transferir la responsabilidad hacia sus equipos ejecutivos, porque ya no va a ser la gerente de recursos humanos, el gerente de recursos humanos, el líder de recursos humanos, entendido antes, hoy día personas como sea, el que está empujando la cultura de la empresa, sino que lo que está haciendo es disponibilizando La información. para que después sea los propios gerentes y los propios ejecutivos los que conversen y en vez de ver un PowerPoint empiezan a decir, oye, a ver, espérate un poco, en el desayuno que acabamos de tener nos dijeron que Sí, el problema es que verdad. teníamos con los proveedores aquí y acá, y empieza a gestionarse la empresa desde la información, que es lo que da el encuentro. Entonces, lo que nos muestra Holger, lo que nos muestra Gloria de lo que ellos han visto, tiene que ver con eso. La única forma de gestionar bien, de poner las prioridades correctas, es conocer. Y la única forma de conocer es bajando a la calle, poniendo los pies en la tierra y diciendo, esta es la empresa que yo estoy dirigiendo, estas son las personas, estas son sus realidades. Y para el que está como hoy día, como yo, que está en una pyme, y que no tiene un gran aparataje de recursos humanos, acuérdese de mi experiencia con la Juana y trate de hacer lo más posible por salir de su zona de confort, porque créame que cuando se sale de la zona de confort y se empieza a conocer al otro, esa incomodidad inicial, que es muy humana, yo no la estoy justificando, no la estoy criticando porque yo la sentí y yo la he tenido en la vida. El poder conocer al otro al final del día es fantástico. Entonces, como dicen, conozca a sus trabajadores, conozca a su equipo, conoce a tu equipo, pasa por ese momento difícil y cuando los conozcas, porque al final del día en tu empresa van a haber 50 personas, 60 personas, 30 personas, 120 personas. Dicen que esto se produjo a raíz del tema de Facebook. ¿Cuántos amigos de verdad podía tener uno? Y el algoritmo te dice que más de 150 es imposible. Bueno, si tiene una empresa de 150, puede conocer probablemente en un determinado momento a los 150. Conózcanlo, porque esa va a ser la manera de al final del día poder gestionar y tener un área de personas sin tener una gran estructura de personas. Y en el otro caso, planifique. Porque si planifica, cuando vengan las crisis, ya no va a tener que tener crisis para poder tener al gerente o al equipo ejecutivo involucrado porque lo va a haber hecho antes. Y es medio complicado el consejo que estoy haciendo porque, como decía Holger, un buen líder de personas al final del día es una persona que está buscando su autodestrucción o su autoeliminación, porque cuando la empresa funcione bien no es necesario, porque son todos los gerentes, todo el equipo, al final del día es toda la empresa la que gestiona las personas y no es necesario tener a un área estructurada así, tipo era de la economía industrial, en donde teníamos los pagadores de sueldo, que es al final del día la caricatura. Entonces, yo creo que tiene que ver con anticipación y tiene que ver con salir de la zona de confort y tiene que ver con generar los espacios para que cuando se produzcan las crisis, hace mucho rato ya se haya conversado y de las crisis salga la organización completa y no sean gestionadas de alguna manera y muchas veces improvisadamente por un equipo que no conoce la empresa que dirige.
Oye, increíble este tremendo panel. De verdad quiero darle las gracias, tremendos inspiradores. Me siento muy feliz de haber compartido con ustedes, haberle entregado todo este contenido también a las personas que nos están escuchando hoy. Gracias por estar, gracias por hacerse presente, por vincularse y por sobre todo a los tres se lo digo de corazón, gracias por el impacto social, por estar vinculados realmente con el medio y porque les importa. Así que muchísimas gracias. Adelante, Ignacio.